Ok. Bueno, mis hermanos, vamos a dar por comenzada esta clase en esta tarde. Antes de entrar de lleno al material, vamos a orar al Señor para que Él bendiga nuestro tiempo de estudio. Así que oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir nuevamente delante de ti, Señor, para aprender de tu bendita palabra. Señor, te pedimos que puedas utilizar este tiempo para cincelar en nuestros corazones la importancia de ser miembros de nuestra iglesia local, que nos permita, Señor, aprender todos los componentes necesarios para tener una iglesia saludable, que te glorifique en todo, Señor, a la gloria de tu nombre. Pedimos que puedas quitar de nosotros cualquier distracción y que nos ayudes a aprovechar al máximo este tiempo para poder aplicar todo lo que aquí aprendamos al desarrollo de nuestras vidas en el contexto de nuestra iglesia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando nuestro material, La gloria de una iglesia verdadera. Anteriormente vimos los requisitos de un pastor. Hablamos de la pluralidad de ancianos y hablamos de las competencias básicas que tiene que tener un hombre de Dios para poder pastorear una iglesia. El día de hoy vamos a ver la siguiente lección, que es la labor de un pastor, obispo o supervisor. Ustedes recuerdan, hablamos que pastor y obispo son lo mismo, son sinónimos del mismo cargo. En la Biblia se utilizan de manera intercambiables. Algunas veces habla de pastores, otras veces habla de obispos, otras veces habla de supervisores. Las palabras en griego para este oficio son pastor o poimen, obispo, que es episcopos, y supervisor o anciano, que es presbíteros, ¿verdad? Estas palabras siempre las vamos a encontrar nosotros para designar la labor pastoral, que algunas veces habla acerca del el pastor como título y otras veces habla como el pastor como eh, función. Permítame un momentito, por favor, voy a cambiarme de sonido acá. Estoy teniendo problemas. Pues sí, creo que estamos mejor acá. No sé si me escuchan todos, hermanos. Sí. Sí, le escuchamos. Sí, hermano. Si me pueden decir, por favor, si se escucha el audio, les agradecería. Yo estoy teniendo un poco de problemas acá. Necesito asegurarme que ustedes sí están recibiendo el audio. Bien, dice Gerard que sí. Sí, yo lo escucho perfecto. Entonces, hermanos, estamos viendo la labor del pastor, ¿verdad? La labor del pastor, nos dice Benjamin Keach, es predicar la palabra de Cristo o apacentar el rebaño, en primera instancia. La segunda, administrar todas las ordenanzas del Evangelio que pertenecen a su oficio sagrado y ser fiel y laborioso en el mismo, procurando con diligencia presentarse a Dios aprobado. Vamos entonces a desarrollar cada uno de esos enunciados. El pastor, como pastor, tiene la función primordial de dedicarse al estudio de la palabra y a la oración. Esa es su misión. Cuando nosotros vemos en Hechos 6 que los apóstoles comienzan a designar a, a, los, a los primeros diáconos, Hechos 7, perdón, empiezan a designar a los primeros diáconos, vemos nosotros que la razón para designarlos, dicen
los apóstoles, porque no es justo que ellos se desentendieran del ministerio de la palabra y de la oración por atender a las mesas. Entonces, es necesario que los pastores puedan puedan dedicarse a lo que el Señor los mandó a hacer. Y eso es a el ministerio de la palabra y de la oración. Haciendo eso, ellos apacientan al rebaño. Esto es muy importante, hermanos, por dos cosas. La primera es porque se ha acostumbrado típicamente que el pastor es el que está encargado de todas las cosas en la iglesia. El pastor es el que recibe la ofrenda, el pastor es el que cuenta el dinero, el pastor es el que lo deposita en el banco, el pastor es el que limpia la iglesia, el pastor es el que abre, el pastor es el que pone el sonido, el que está encargado de todas las cosas en la iglesia. Y no es así, ¿verdad? En teoría, tienen que existir diáconos que se encarguen de las labores exclusivas que tienen que ver con la logística y el trabajo del ministerio. Obviamente esto no es así al principio en una iglesia que viene comenzando como la nuestra, en la que hay que desarrollar líderes que puedan encargarse de estas cosas. Pero al haberlos y al designar estos líderes de acuerdo a las competencias que nos muestran nosotros las cartas pastorales como Timoteo y Tito, es necesario que estos líderes puedan descargar a los pastores de estas funciones para que el pastor pueda dedicarse al estudio de la palabra y a la oración. Y de esta manera apacentar al rebaño. Y esa es la segunda cosa que es importante. El rebaño se apacienta con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra. Cuando nosotros vemos lo que sucede en las iglesias hoy en día, nosotros vemos que los pastores están tratando de apacentar a las ovejas con otros medios que son totalmente ajenos a lo que nos dice la palabra de Dios. Piensan que apacentar a las ovejas realmente es entretenerlas con actividades, hacer rallies y un montón de actividades al final, ¿verdad? De toda índole, para mantener a la gente entretenida, para mantener a la gente conectada, para mantener a la gente en cohesión con la iglesia. Y la verdad de las cosas es que nada de eso es mencionado en la escritura como necesario para traer alimento al rebaño del Señor. Las que son ovejas, verdaderamente ovejas, van a sentirse pastoreadas y apacentadas únicamente con el estudio de la palabra del Señor. Como dice Charles Spurgeon, las ovejas van a atender a la voz de su pastor, mientras que los cabritos van a atender a las voces que están fuera del rebaño, ¿verdad? Y en eso se diferencian, en eso se distinguen las ovejas verdaderas de los cabritos. Las ovejas buscan las cosas pertinentes al rebaño, mientras que los cabritos buscan el entretenimiento que el mundo da. ¿Cómo es el entretenimiento que el mundo da? Bueno, nosotros lo vemos en muchas iglesias neopentecostales y carismáticas en las que lo que importa es el show y la teatralidad del culto al Señor. El culto parece más un espectáculo del mundo que una asamblea para glorificar el nombre del Señor. Y eso no es bíblico, eso es completamente contrario a lo que la Escritura nos dice que es el culto al Señor. Por lo tanto, tenemos que saber que la manera en que las ovejas son apacentadas es a través del estudio serio, solemne y ordenado de la palabra del Señor. Mientras las ovejas no entiendan que esa es la manera en cómo ellas pueden crecer, en la que esa es la manera en que ellas pueden desarrollarse, que esa es la manera en que ellas pueden perseverar y no a través de un show de 2 horas de alabanza, no a través de danzas y corros y un montón de situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el culto al Señor que Dios demanda. Mientras más rápido se den cuenta de eso y mientras más conscientes estén de que eso es lo que dice la palabra, que esa es la manera en la que nosotros crecemos,
más rápido van a crecer, más rápido van a perseverar y más rápido van a avanzar en su vida espiritual. De lo contrario, van a estar patinando y patinando y patinando en este tipo de entretenimientos que al final lo único que hacen es alimentar nuestros sentimientos, alimentar eh, nuestros deseos carnales. Porque muchas personas van a las iglesias esperando sentirse de alguna manera quebrantados, esperando sentirse de alguna manera impactados o diferentes, o sentir que en la alabanza llora y se quebranta, y aunque eso es bonito, no es la razón primordial por la que vamos a la iglesia a adorar al Señor. Vamos a la iglesia a ofrecerle nuestra alabanza al Señor para Él, no para sentirnos bien nosotros, es para glorificarlo a Él. Si nosotros basamos nuestra experiencia de adoración a Dios por lo que sentimos en un momento, el momento en que dejamos de sentir nosotros, o el momento en que nuestros sentimientos no están llenos y satisfechos, en ese momento pensamos que la iglesia no sirve, que la iglesia está muerta, que la iglesia no tiene al Espíritu Santo adentro. ¿Por qué? Porque yo no me sentí que me llenaba lo que me daban en esa iglesia, cuando realmente no estamos llamados a sentir nada. Nosotros estamos en la iglesia para rendir la adoración a Dios, no para irnos a sentir nosotros realizados y satisfechos como que si estuviéramos en un restaurante. Al final, cuando nosotros glorificamos a Dios en espíritu y en verdad, como nos dice la palabra, nosotros encontramos satisfacción en hacer las cosas como la palabra dice que Dios debe ser alabado. Entonces, la manera en que el rebaño es apacentado es a través de la palabra del Señor. Otra de las funciones del pastor es administrar todas las ordenanzas del evangelio que pertenecen a su oficio sagrado. Sabemos que la palabra nos muestra que hay únicamente dos ordenanzas que el Señor Jesucristo nos mandó. Como bautistas, nosotros reconocemos únicamente esas dos ordenanzas, que son el bautismo de los creyentes y la cena del Señor. En cuanto al bautismo de los creyentes, nosotros creemos y enseñamos activamente que el bautismo es una señal de nuevo nacimiento. Hoy compartíamos con la iglesia en nuestro culto dominical, en nuestro sermón de esta mañana, que cuando vemos el bautismo en el contexto de la alegoría que el Señor usa para hablar del arrepentimiento verdadero como los frutos de un árbol, vimos que si los frutos son las obras que trae el arrepentimiento, entonces el follaje viene a ser la evidencia de vida que hay en un cristiano, y esa evidencia de vida se muestra por el bautismo del creyente. El bautismo del creyente es la señal de que un cristiano ha pasado de muerte a vida espiritual. Entonces, nosotros enseñamos que únicamente aquel cristiano que ha hecho una profesión creíble de fe, que tiene un testimonio de arrepentimiento verdadero y fe en el Señor Jesucristo, que podemos ver un antes y un después, que está completamente arrepentido acerca de su vida pasada y ahora está asido de la vida en Cristo, de la nueva vida en Cristo, y puede testificar acerca de eso y puede reconocerlo delante de una iglesia local. Esa persona es un creyente verdadero, y la iglesia con una limpia conciencia puede testificar que esa persona es verdaderamente creyente, que tenía un pasado del que se arrepiente y que ahora ha venido a una nueva vida en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Por lo tanto, esa persona está lista para pasar por el agua del bautismo. Nosotros no bautizamos niños, nosotros no creemos que una persona deba ser bautizada solo porque sí, solo porque ha llegado un mes a la iglesia, solo porque pasó el curso de bautismo de 3 meses, o solo porque esa persona dice que está lista.
Si nosotros no podemos ver frutos visibles de una nueva vida en Cristo en esa persona y esa persona no puede testificar que efectivamente ha venido a la fe, entonces nosotros no podemos administrarle a esa persona el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es únicamente para los creyentes, para los que han creído verdaderamente en Cristo Jesús, para los que se han arrepentido de su pecado y han puesto la fe en Cristo Jesús. Y esa es la manera en que nosotros creemos y administramos el bautismo. Esa es la primera ordenanza. La segunda ordenanza es la cena del Señor. Primera de Corintios 11, del 23 al 26, Pablo habla acerca de cómo él también recibió esta ordenanza de la cena del Señor, conmemorando que la noche en que Cristo fue entregado, él tomó pan y vino, lo partió, dio gracias y lo dio a sus discípulos como recuerdo perpetuo de su muerte y de su resurrección. Y así ahora también celebramos que hemos muerto en Cristo a nuestros pecados y hemos resucitado juntamente con Él para la vida eterna y esperamos la resurrección futura. El vino y el pan representan su cuerpo y su sangre. No son literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto lo recordamos cada vez que tomamos la cena, porque a lo largo de la historia de la iglesia han habido muchas herejías en torno a la enseñanza de la cena del Señor. Y la más popular de ellas es quizás la enseñanza católico-romana de la transubstanciación, en la que ellos enseñan que el sacerdote, cada vez que ministra el pan y el vino, él literalmente cuando levanta la hostia, él está bajando del cielo el cuerpo de Cristo y lo está sacrificando sobre el altar para dárselo de comer a todos los fieles. Y cuando el sacerdote se come la hostia, después de consagrarla, el sacerdote convierte esa hostia que es pan en el cuerpo de Cristo para podérselo dar al resto de sus fieles. Y lo mismo sucede con el vino. Para el sacerdote cuando lo toma, lo convierte o sea, toma la sangre y lo convierte en vino para dárselo a sus fieles. ¿Verdad? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el pan y el vino es una representación, son elementos, son símbolos que representan el cuerpo y la sangre del Señor, que no los tomamos literalmente, sino que conmemoramos con esos dos elementos la muerte y la resurrección de Cristo, por la cual nosotros también hemos muerto al pecado y vivimos en él. Entonces es la labor de un pastor aplicar, administrar estas ordenanzas del evangelio que pertenecen a su oficio sagrado. Y administrar, lógicamente, significa enseñar, significa establecer en la iglesia, significa orientar a los hermanos la manera en cómo deben ser tomadas estas cosas. Cuando administramos la cena del Señor, enseñamos también a los hermanos que hay una manera indigna de tomarla. ¿Quién toma la cena de manera indigna? Aquel que la toma sin conocimiento de lo que es el cuerpo y la sangre del Señor. Aquel que participa de su comunión sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber evidenciado frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, eso es tomar la cena de manera indigna. Así que todas estas cosas, todas estas enseñanzas y la manera en cómo orientamos a las personas a participar de estas ordenanzas es la administración que el Señor nos ha encargado para la celebración de las mismas. También dice Kitch que hemos sido llamados a ser fiel y laborioso en el mismo. ¿Cuál mismo? En el desarrollo de nuestro ministerio, procurando con diligencia presentarse a Dios aprobado. Y aquí es donde entra en juego, mis hermanos, el desbaratar todos esos paradigmas que nosotros hemos heredado del mundo, de que los pastores son haraganes, de que los pastores
no pasan haciendo nada, de que los pastores pasan todo el día echados en una hamaca, ¿verdad? De hecho, nosotros podemos ver ejemplos bíblicos en los que no es ese el caso. La mayoría de los apóstoles que el Señor escogió para acompañarlo en su ministerio terrenal, todos eran hombres bivocacionales, todos eran hombres que tenían su propio oficio y que se dedicaban a su oficio antes de venir al ministerio. Por lo tanto, no eran hombres haraganes, no eran hombres ociosos. Y me atrevo a decir que Dios no llama a haraganes. Dios llama a hombres ocupados, hombres diligentes, hombres acostumbrados a la faena, que puedan dedicarse con la misma intensidad al desarrollo de su ministerio. Vemos a Pablo, que con todo y su acervo intelectual, porque era un hombre sumamente preparado, que tenía múltiples nacionalidades, por lo menos la judía y la romana, y sabía varios idiomas. Era un hombre bien docto. También tenía su trabajo secular, que era hacer carpas. Eso nos muestra la escritura. Entonces, esto viene a desbaratar el mito de que los pastores son hombres haraganes, hombres ociosos. Son hombres que tienen que permanecerse ocupados. Deben ser fieles y laboriosos en el desarrollo de su ministerio. Ser pastor es uno de los trabajos más difíciles que hay, porque es un trabajo que requiere un involucramiento completo, día y noche, tanto en el cuidado de las almas como en la preparación para eh, la enseñanza, para la predicación, para la ministración de todas estas cosas que hay que hacer. Entonces, un pastor tiene que estar constantemente en desarrollo, constantemente en estudio, constantemente en actividad. No es que va a estar todo el día echado, no es que va a estar esperando a ver qué es lo que Dios quiere que uno haga o que Dios le diga a dónde quiere ir. La palabra, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, como alguien, aquí en este párrafo lo expresa en cursivas, dice como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y estas son palabras sacadas textualmente del texto bíblico. Cuando nosotros nos vamos a 2 de Timoteo 2:15, déjeme ponerle acá esa cita. 2 de Timoteo 2:15. A ver, la tenía por acá. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta obra que Pablo le encomienda a Timoteo no es algo que ocurre de manera automática, no es algo que ocurre como caído del cielo, que es una unción especial que uno recibe para poder trazar con precisión, manejar con precisión la palabra de verdad. Esto implica un estudio profundo, esto implica un involucramiento constante en seguir aprendiendo teología, en seguirse preparando, en seguir estudiando, leyendo, en perseverar en sus doctrinas, en sus disciplinas espirituales, para que pueda presentarse a Dios como un obrero aprobado que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra tiene que estar en la punta de nuestra boca y tenemos que estar tenemos que estar prestos a poder contestar todas las cosas con la palabra,
a que la palabra salga en cada conversación, a que la palabra maneje nuestra vida, maneje toda nuestro ministerio, que la palabra sea verdaderamente el centro de nuestra adoración, en la oración, en la enseñanza, en los cantos, en todas las cosas, que la palabra ocupe una centralidad en todas nuestras acciones. De esa manera es como nosotros vamos a poder presentarnos ante Dios como un obrero aprobado que maneja con precisión la palabra de verdad. Por eso que un pastor tiene que continuar preparándose en todo momento, cualquier oportunidad que tenga un pastor para prepararse, tiene que aprovecharla, y la iglesia tiene que motivar al pastor para que pueda seguirse preparando, para que pueda seguirse estudiando. Porque un hombre que no se mantiene estudiando no tiene nada nuevo que enseñar, no tiene nada que dar a los demás. Por tanto, si se está llenando, si está alimentándose constantemente de otras enseñanzas, de otros predicadores, de la enseñanza de otros predicadores, de la palabra del Señor, de materiales cristianos que le ayudan a perseverar en su caminar cristiano, ese hombre va a tener siempre algo que enseñar a la iglesia. Pero si no se mantiene en esa línea de estudio, en esa línea de preparación, en esa línea de investigación de la palabra, va a seguir predicando las mismas cosas una y otra vez, y va a llegar al punto en que ya eso lo dijo, ya está repitiendo otra vez las cosas que se enseñaba hace 20 años, nunca las ha cambiado. Y no hay nada más triste que eso. Porque un pastor que no se mantiene estudiando, un pastor que se estanca. Entonces debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Hace unas semanas hablaba con otros hermanos, con pastores, líderes y plantadores de iglesias, con quienes tenemos un discipulado los días lunes, y hablábamos acerca de este asunto. Yo les decía a estos hermanos que hoy en día el gran problema de los pastores es que son pastores empíricos, en el sentido de que son pastores que no se preparan. Y el mundo es tan cambiante y tan diferente ahora de como era hace unos años atrás, porque ahora con el auge de todas estas plataformas tecnológicas, nos sucede como pastores lo mismo que le sucede a los maestros en las aulas de clase, que sus alumnos muchas veces están mejores informados que los profesores. ¿Por qué? Porque tienen la información disponible ahí en el momento. Te llega a dar clases acerca de historia de Honduras y va a hablar de la guerra de El Salvador, y ya los estudiantes se fueron a History Channel a ver todos los datos acerca de la guerra de Honduras con El Salvador, y a veces saben más cosas que usted. Y eso obliga a los maestros a prepararse mejor, a investigar, a leer, a consultar citas que no son de tan fácil acceso para poder mantener la atención de sus estudiantes. Y sucede lo mismo con los pastores. Hoy en día vemos que hay tantas cosas fraguándose en el mundo, como por ejemplo la agenda lésbico-gay. Y esta gente viene con un montón de ideologías retorcidas que encuentran su origen y su asidero en la doctrina socialista. Y cuando preguntan a los pastores acerca de aspectos ideológicos de toda esta agenda lésbico-gay, los pastores siempre contestan con el mismo cliché o con la misma muletilla. En el nombre de Jesús vamos a detener esto. En el nombre de Jesús confesamos y declaramos que esto no va a avanzar en nuestro país. Pero no tienen argumentos sólidos, no tienen argumentos razonables para discutir con estas personas y persuadirlos de que su ideología obedece a planes de maldad. Usted escucha a muchos pastores hablar y no tienen argumentos de nada. Únicamente lo que enseñan es tradición, lo que enseñan es
una superstición en muchos casos. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no leen, porque no se informan de lo que está pasando alrededor del mundo. El hecho de que nosotros nos mantengamos en una esfera completamente diferente a la esfera del mundo no es una excusa para no ser diligente en estudiar las cosas que pasan alrededor de nosotros. Ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse es ser un obrero que se prepara en todas las competencias necesarias para hacer un trabajo excelente, para hacer un trabajo impecable y poderse presentar ante Dios como un obrero aprobado. Entonces, esto es algo que tiene que quedar grabado en nuestra mente, hermanos, que ser pastor no es una excusa ni una licencia para ser negligente, para abandonar su vida y privarse de las cosas que nos ayudan a nosotros a ser más competentes. Tenemos que estar en constante estudio, en constante desarrollo, en constante lectura, en constante renovación de nuestro intelecto, de nuestro acervo para poder tener algo que enseñar. Claro, la Biblia tiene que ser nuestra razón principal y fundamental de estudio, pero asimismo tenemos que reforzarnos en otras áreas. Y uno de los versículos que me llama la atención en este aspecto es Jeremías 3:15. Miren lo que dice Jeremías 3:15. Voy a buscar acá Jeremías 3:15. Dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Se da cuenta? Con ciencia y con inteligencia. Son pastores que tienen algo que decir porque tienen un conocimiento verdadero de ciencia y son inteligentes porque se mantienen estudiando, leyendo, tienen un criterio acerca de los asuntos seculares y lo pueden orientar con propiedad acerca de las cosas que pasan en todo el mundo. Entonces, un pastor tiene que mantenerse en esa línea de estudio, porque eso es lo que Dios le ha mandado hacer, presentarse aprobado ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. El siguiente párrafo nos dice ahí que los pastores son administradores de los misterios de Dios. Por lo tanto, debe ser un hombre de buen entendimiento y experiencia, sano en la fe y familiarizado con los misterios del Evangelio. Cuando estudiamos la carta de Timoteo en Renacer, hablábamos acerca de esta palabra, de los misterios de Dios. Vemos que aparece en varias instancias. Por ejemplo, Pablo habla acerca del misterio de la piedad. Y cuando se refiere al misterio de la piedad, Pablo no se está refiriendo a algo que, bueno, en primer lugar, la palabra misterio no se refiere a algo que es así tenebroso, oculto y desconocido por la gente. Es simplemente algo que en un tiempo estuvo oculto y que ahora ha sido revelado por Dios. Entonces, cuando ellos hablan de estos misterios, por ejemplo, el misterio de la piedad, a lo que se refiere Pablo, esa palabra, misterio de la piedad, se está refiriendo al Evangelio, a las cosas que antes estaban ocultas, pero que ahora han sido reveladas en Cristo Jesús. Entonces, por todos era conocido en aquella época que cuando Pablo hablaba del misterio de la piedad, se estaba refiriendo acerca del Evangelio, ¿verdad? Un misterio no es algo fantasioso, escondido, oculto y tenebroso. Un misterio es algo que estaba oculto anteriormente y que ha sido revelado por Dios. Entonces, los pastores son llamados a administrar esos misterios de Dios, enseñarle a la gente las cosas que antes estaban ocultas y que ahora son reveladas en Cristo Jesús. Y hay muchas líneas de enseñanzas en cuanto a esto. Por ejemplo, nosotros podemos ver este misterio de la piedad que antes estaba oculto y que todas las profecías de los
profetas, valga la redundancia, apuntaban hacia un Salvador que vendría y nadie sabía quién era, hasta que en Cristo Jesús es revelado ese misterio. Otro de los misterios que habla Pablo es, por ejemplo, el misterio del matrimonio. Dice, cuando está hablando en Efesios acerca de el hombre, en el principio no fue así. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y esto digo también con respecto a Cristo. Entonces él estaba diciendo que el diseño en el huerto de un hombre y una mujer no solamente es la biología y el diseño original de Dios, sino que también es una analogía, el matrimonio, para la relación entre Cristo y su amada, que es la iglesia, no Israel. Entonces todos esos misterios que nosotros encontramos en la Biblia los pastores son llamados a enseñarlos a la iglesia, para que la iglesia pueda saber cuáles son estos misterios que Dios ha dejado para que nosotros celebremos en el marco de nuestra fe. El pastor es el administrador de estos misterios de Dios y debe enseñarlos de una manera correcta. Por eso mismo tiene que ser un hombre de entendimiento y experiencia, sano en la fe, familiarizado con estos misterios del evangelio, porque debe alimentar, es decir, apacentar al pueblo de Dios con conocimiento y con inteligencia, como dice Jeremías 3:15. Pero si este hombre no estudia y únicamente va a decir al púlpito lo que a él se le ocurre, lo que él piensa que son estos misterios, o va a enseñar, como ocurre en muchas iglesias neopentecostales, lo que el gnosticismo dice acerca de estos misterios, ese hombre no está cumpliendo con éxito con su labor pastoral, no está siendo diligente en el ministerio que Dios le ha encargado, no está siendo diligente en presentarse como un obrero aprobado delante de Dios, como alguien que sabe manejar con precisión la palabra de verdad. Entonces, por eso es necesario que los pastores nos mantengamos todo el tiempo en estudio, en crecimiento intelectual y espiritual, porque solamente eso nos va a hacer entendidos y experimentados, sanos en la fe y familiarizados con los misterios del evangelio. Porque al final del día tenemos que recordar que nosotros no estudiamos en un seminario teológico para sentirnos más que nadie, para que nos digan máster en divinidad, para que nos digan doctor en divinidad, sino que la razón por la que nosotros estudiamos es para apacentar al pueblo de Dios, para alimentar al pueblo de Dios. Y eso lo hacemos con conocimiento e inteligencia de la palabra de Dios. Así es, este llamado también, aunque se hace primeramente a los pastores, es un llamado que es extendido al resto del cuerpo de Cristo. No es que solamente los pastores se tienen que dedicar a estas cosas. El pastor le enseña a la gente para que la gente también pueda aprender cómo enseñar y manejar estos misterios. Uno no está enseñando estas cosas para volver a las ovejas cabezonas y llenas de conocimiento, sino que para que ellas puedan enseñar también a otras personas cuáles son estos misterios, por qué son importantes estos misterios en la vida de las personas y cuál es la razón por la que nosotros tenemos que estudiar estas cosas, porque al final de esa manera cumplimos con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Vamos a leerla una y otra vez porque la olvidamos con demasiada frecuencia. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
¿verdad? ¿Cuál es la gran comisión? Enseñarle a las personas a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Para qué? ¿Para que tengan más conocimiento? ¿Para que tengan más intelecto? No, para que las personas las puedan guardar también y para que las personas puedan enseñarlas a otras personas. No es solamente una transacción de intercambio de información, sino que es una labor de crecimiento para todos los cristianos, no solamente los pastores. Los pastores primeramente, porque están en la primera línea de ataque, son los pastores los llamados a enseñar al pueblo, pero el pueblo también tiene que levantarse para enseñar a otros. De esta manera es como crece el rebaño. Así que los pastores tienen que apacentar al pueblo de Dios con conocimiento y con inteligencia. Tienen que ser fiel y hábil para declarar la voluntad, es decir, la mente de Dios y ser diligente en ese sentido. ¿Verdad? Ser fiel y hábil para declarar la voluntad. Y esto es una de las cosas más difíciles como pastor, porque ser fiel y hábil para declarar la voluntad muchas veces nos pone en una situación en la que lo que nosotros enseñamos no le interesa al mundo. ¿Qué es lo que el mundo quiere escuchar? El mundo quiere escuchar que van a ser ricos, que van a ser prosperados, que van a tener éxito, que van a tener salud, que van a tener riqueza, que van a tener todas las cosas que su desenfrenado corazón ansía. Pero ¿qué enseñamos los pastores que somos fieles a lo que dice la palabra del Señor? Que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, aquel que no se arrepienta morirá. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Entonces, nos vuelve a decir que Cristo muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y ahora, nuestra salvación es por fe en Él solamente, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nuestro llamado es a renunciar a la vida que nos presenta el mundo de éxito, de salud, de prosperidad, de todas estas cosas para seguir a Cristo. Y seguir a Cristo implica muchos sacrificios, implica muchas privaciones, pero que al final el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos para asegurarse de que nosotros estemos eternamente con Él, porque somos sus hijos. Y este lamentablemente es un mensaje que no todo el mundo quiere escuchar. Todo el mundo quiere escuchar ese tipo de mensajes que son como los libros de Pablo Coelho, que nos dicen que somos el centro del universo, que el universo conspira a favor de nosotros para cumplir lo que nosotros queremos. Y la palabra del Señor no nos dice eso. Entonces, ser fiel, ser hábil para declarar la voluntad del Señor, muchas veces nos va, todo el tiempo, nos va a volver impopulares, nos va a volver, va a hacer que la gente nos mire como fanáticos, radicales, y que simple y sencillamente no seamos atractivos para el mundo. Y eso implica que nuestras iglesias están condenadas a ser iglesias pequeñas, porque no todo el mundo puede recibir este mensaje con la misma intensidad. Sin embargo, comprendemos que hacer la labor de la iglesia no se trata de tener una multitud, sino que los pocos que están con nosotros sean fieles. Y hacia eso apuntamos. Ser fiel nosotros y hábil en declarar la voluntad y la mente de Dios para que los que están con nosotros también puedan ser hallados fieles en el día de Cristo. Y eso requiere que seamos diligentes en buscar esta verdad y en transmitirla fielmente, predicando a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos hacerlo
aun cuando no nos toque, aun cuando estamos en descanso. No hay descanso del Señor. No hay vacaciones de Cristo. No hay vacaciones de la iglesia. Muchas personas durante este tiempo de pandemia se alejaron de Cristo, se alejaron de la iglesia, y la pandemia se convirtió en la excusa perfecta para no continuar con sus disciplinas espirituales, para no continuar congregándose, para no continuar en la fe. Usted les preguntaba, ¿y por qué no viene a la iglesia? No, por la pandemia. ¿Y por qué no lee su Biblia? Por la pandemia. ¿Y por qué no se conecta a los cultos virtuales? Por la pandemia. No hicieron nada por la pandemia. La pandemia se volvió en la excusa perfecta para no continuar en la fe, ¿verdad? Estas personas adoptaron el pensamiento de que la cuarentena también era cuarentena del Señor. Y eso no es así. En el ministerio no hay vacaciones de Cristo. No hay vacaciones de nuestro llamado. En la vida cristiana tampoco. En la vida cristiana no podemos darnos vacaciones de tomar tu cruz y seguir a Cristo. Es necesario continuar y perseverar todos los días. Tenemos que hacerlo, aunque no estemos llamados a hacerlo, aunque sea nuestro tiempo de descanso, aun cuando estamos con nuestra familia. Nuestra labor es continuar siendo cristianos. Nuestra labor es continuar enseñando a nuestros hijos a glorificar el nombre del Señor. Nuestra labor es continuar con este ministerio. Así que predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Pues Dios nos encomendó el ministerio de la reconciliación, una verdad escogidísima y sagradísima. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? El llamado que Dios le hace a todos los pecadores para venir y reconciliarse con Él a través del sacrificio perfecto de Cristo. ¿Qué mayor interés ha encomendado Dios a los hombres en este mundo que este ministerio escogidísimo y sagradísimo? El ministerio de la reconciliación en Cristo Jesús. Además, tiene que dar a conocer todo el consejo de Dios al pueblo de Dios. Hermanos, somos llamados a predicar de todo el consejo de Dios, no únicamente las cosas que nos gustan, las cosas con las que nos sentimos cómodos o las cosas que nosotros manejamos de una mejor manera. Somos llamados a predicar todo el consejo de Dios y vemos este ejemplo en la vida de Pablo. Mire, por ejemplo, Hechos 20. Y esto lo enseñamos hace algunos domingos atrás, cuando mirábamos la respuesta a la pregunta, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Hechos 20:20 dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo dice, yo no he rehuido a mi labor de enseñarles tanto públicamente como de manera privada en las casas de los hermanos, testificándole a judíos y a gentiles, a todo el que quisiera saber acerca de esta sagradísima verdad. Dice acerca de dos cosas, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, del ministerio de la reconciliación. ¿Cómo nos reconcilia Dios con Él? A través de Cristo Jesús. ¿Cómo obtenemos esa reconciliación en Cristo Jesús? Por medio del arrepentimiento y la fe en su obra perfecta. Este es el ministerio de la reconciliación y Pablo en ningún momento se rehúsa a predicar de esto, independientemente de que se encontrara con los judíos, que los judíos no querían saber nada de Jesús. Para ellos Jesús era el hijo de un carpintero que no tenía nada que ver con su cultura y con su enseñanza y con la riqueza de su teología, de su ley, que había sido pasada de generación a generación, desde Abraham hasta Moisés, hasta David, hasta Salomón, hasta todos los patriarcas.
que ahora venía a experimentar una disrupción con Jesús, porque Jesús enseñaba algo más allá de la ley, no solamente las obras muertas, sino que que la ley transformara nuestros corazones. Entonces Pablo predicaba acerca del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Cristo Jesús, aunque tuviera enfrente a un judío que no toleraba escuchar acerca del nombre de Cristo. Y de la misma manera predicaba del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Cristo Jesús en frente de un gentil pagano que tenía su confianza en muchos dioses. Pablo no se rajaba por esas cosas. Pablo predicaba de eso en la iglesia y predicaba de eso en las casas. A veces uno lo invitan a una casa y uno es cuidadoso de no decir ciertas cosas para no ofender a la doñita de la casa que es católica, o a los hermanos que van a llegar que son testigos de Jehová, o a los hermanos que van a estar ahí porque son mormones. Pablo no rehusaba a predicar esas cosas porque él sabía que había sido llamado a predicar a tiempo y fuera de tiempo y a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y ese es nuestro llamado también. Si Dios nos ha entregado este ministerio tan escogidísimo y sagradísimo, dice Benjamin Keach, nosotros tenemos que predicarlo y tenemos que enseñarlo. Y uno de los versos que más me impacta es aquel que dice Pablo, porque necesidad me es impuesta. Déjame ver si lo encuentro. Primera de Corintios 9:16. Vamos a ver si lo leemos juntos. Primera de Corintios 9:16. Déjame ponérselo acá. Dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo decía, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no enseño esta verdad del evangelio. Bien, mis hermanos, faltan 5 minutos para terminar con este tiempo de escuela bíblica. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta entre los hermanos, si quisieran compartir algo con nosotros en estos 5 minutos que hacen falta. Hermano pastor, una consulta. Hablaba usted de que Pablo no temía ni negaba predicar a gentiles y a judíos y a toda persona que él pudiera. Y estaba escuchando que relacionó también cuando ¿No hay nosotros en pregunta las casas... entonces, hermanos? Vamos a terminar este tiempo con una oración. ¿Hay una pregunta? Perdón, hermanos, no vi la pregunta. Sé que tiene mal el audio. No me sale por acá. Sí, estaban haciendo una pregunta, pastor. Hermano, ¿me escucha? Hermano. Perdón, no. Hola, no. Hermano. ¿Me escucha, hermano? Sí, déjeme, permítame cambiar acá porque creo que no me está funcionando el audio. Hoy sí le escucho.
Ok, la consulta era, estaba hablando de Pablo, que él predicaba el evangelio a toda persona y en todo lugar. Y también usted hacía mención de nosotros y la relación con los mormones, escuché que los testigos y toda esta sectas, les llamo yo. A mí se me había enseñado que la persona que no comparte la doctrina nuestra, entonces no debo yo, bueno, usaban aquel versículo que decía que ni siquiera debía de saludarlo y todo eso. Entonces, ahorita que usted mencionaba eso, entonces me cambia mi perspectiva, mi forma de ver las cosas. Entonces entiendo yo con lo que usted explicaba, que a toda persona, no importando quién sea, hay que predicarle el evangelio. No sé si entendí bien, tal vez me puede aclarar un poquito eso. Claro que sí. Cuando le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Se refiere a eso, ¿verdad? Que en todo momento estemos prestos para poder enseñar el evangelio. También Pedro nos llama a nosotros a que podamos presentar con mansedumbre defensa de la fe ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Lo que sucede es que muchas veces lo hacemos de una manera no astuta, no sabia en los, ¿cómo le dijera? En los lugares y en las instancias donde no estamos llamados a hacerlos y donde no hay las condiciones propias para poder hacerlo. Como por ejemplo, un foro de Facebook no es el lugar para evangelizar, porque es impersonal, porque no hay ninguna persona, hermana, que haya sido cambiada por una discusión de Facebook. Y lejos de ser de edificación, termina siendo de contención y de disensión, de pleitos, y no es un esfuerzo fructífero. Sí tenemos que evangelizar, sí tenemos que presentar defensa de la fe, pero hagámoslo en las instancias y en las plataformas correctas, de una manera astuta, de una manera sabia, que nos permita a nosotros poder eh, presentar la defensa del evangelio como una obra, no solamente de nuestras palabras, como una persuasión humana, sino que como una obra espiritual también, porque al final, esto es una obra espiritual. Entonces tenemos que tener la instancia correcta en la que primero podamos abrir nuestra Biblia y mostrarle a las personas con la Biblia lo que nosotros creemos y lo que nos dice el Señor. En segundo lugar, que podamos orar por esa persona. No solamente son nuestras palabras las que van a hacer que esa persona cambie, sino que nosotros podemos estar hablando todo el día y así como Pablo ante el rey Agripa, que estuvo 2 años predicando el evangelio hasta que al final dijo el rey Agripa, casi me persuades para ser cristiano. No debemos olvidar que quien cambia los corazones es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no hace esa obra de regeneración en los corazones, nuestras palabras son vacías. Entonces, antes que nada, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que pueda obrar en la vida de una persona. Si nosotros estamos en un lugar donde no tenemos esas libertades, de poder abrir nuestra Biblia con libertad, presentarle el Evangelio a esta persona, orar por esta persona y permitirle al Espíritu Santo que obre en su vida, entonces realmente sería una discusión inútil, una discusión infructuosa, que lejos de ser una oportunidad para evangelizar, se vuelve en una cuestión de disensión, en un foro de debate público que en nada difiere con 30-30 de Renato Álvarez. ¿Entiende? Tenemos que dejar que sea una obra espiritual que tenga todos los componentes necesarios para presentar esta verdad de la manera adecuada. Gracias, hermano, gracias.
Ahora, hay maneras, hermanos, de poder evangelizar a los testigos de Jehová, a los mormones. Nosotros tenemos un taller de evangelismo bíblico que nos orienta a cómo hablar ante estos hermanos cuando hay una oportunidad precisa de presentar el evangelio. Pero ahí tenemos que ser astutos, como le digo, y sabios en reconocer esas oportunidades. Porque muchas veces la gente lo único que quiere es contender. Lo único que quiere la gente es buscar un pleito y no están dispuestos a escuchar atentamente, a saber más acerca de nuestra fe. Mientras que hay otras personas que sí dicen, yo realmente siempre he escuchado acerca de los bautistas o acerca de los reformados o acerca de lo que usted quiera, acerca de los cristianos en general. Y nunca he tenido la oportunidad de saber de los protestantes, ¿verdad? Porque casi todos son católicos acá. Siempre he escuchado de los protestantes, pero nunca he tenido la oportunidad de conocer a uno y escuchar de cerca qué es lo que creen. Contame a ver qué es lo que creen. Entonces, muchas personas, cuando tienen esa oportunidad, de lo que empiezan a hablar es de su testimonio. Yo antes era un drogadicto y el Señor me cambió y el Señor nos manda a hablar acerca de nuestro testimonio. El Señor nos manda a predicar la palabra de verdad y a mostrar con la Biblia la razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero ¿por qué cree usted que la gente no presenta la verdad de la Biblia? En primer lugar, porque no estudian la Biblia, porque no leen la Biblia, porque no se encargan absolutamente en nada de las disciplinas espirituales que los llevan a tener el conocimiento necesario para presentar el Evangelio de una manera eficaz. ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Eso pone una gran carga en nosotros, una carga buena, por así decirlo, de podernos preparar y de poder estudiar y de estar constantemente leyendo, escuchando sermones, tomando anotaciones, reflexionando, meditando y buscando otros materiales que nos permitan a nosotros poder hablar a otros efectivamente acerca de Cristo en los lugares y en los momentos donde sea preciso y donde sea óptimo hablar acerca de Cristo. Entonces, eso es básicamente, hermana, lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Hay otra pregunta? Hoy sí los escucho, ya hablé, ya arreglé el problema con el audio. Bien, si no hay más preguntas, entonces, hermanos, vamos a terminar este tiempo con una oración al Señor. Así que acompáñenme a que oremos juntos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre por cada una de las personas que se conectaron para tener este tiempo de importante enseñanza, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a poder ser una iglesia que se dedica, Señor, diligentemente a estudiar tu palabra, a estudiar, Señor, el conocimiento de ti por medio de los medios de la gracia que tú nos has dejado, Señor, para que te conozcamos. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer para tu buena voluntad, Señor, para que podamos, como el joven Timoteo, predicar a tiempo y fuera de tiempo, que podamos prepararnos, Señor, para podernos presentar delante de ti como obreros aprobados, como hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, Señor, que pueden manejar con precisión la palabra de verdad y que no tienen nada de qué avergonzarse, Señor, porque se dedican diligentemente a estudiar tu palabra para que puedan, así como nos exhorta el apóstol Pedro, presentar defensa de la fe ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, por favor, a hacerlo con toda mansedumbre,
con toda humildad, Señor, para que por si acaso algunos escuchan, conforme a tu gracia soberana, Señor, que tú puedas hacer en ellos el milagro del nuevo nacimiento, en medio de la obra perfecta de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.